No es ningún chiste lo que le ha tocado enfrentar. Caridad Vela, buenos días y bienvenida. Ahora que ha tenido tiempo de ubicarse mejor en la realidad, ¿cómo definiría su política de comunicación frente al gobierno y sus prioridades? Adelante. Hola Carlos, buenos días. Pues sí, un poquito más de 10 días en este cargo me han ayudado a analizar exactamente cuál es la situación y tengo que admitirlo que en muchos aspectos todavía no termino de enterarme cómo funcionan las cosas. Todos los días hay sorpresas, pero la política de comunicación es clarísima, sin traicionar a mis principios y a mis creencias, sin intentar defender al gobierno, sí expresar lo que está sucediendo siempre con la verdad por delante. Las cosas parten de una base de que deben ser claramente explicadas, de que deben ser anunciadas oportunamente para que podamos ejercer la labor de informar y no de reaccionar. Y dentro de eso hay una cantidad de retos importantísimos, ¿no? Entre ellos, yo pienso que el principal, y eso sí, no sé cómo lo voy a lograr, de hecho apelo a tu ayuda siendo un comunicador que tanta llegada tiene en el público nacional e internacional, es que necesitamos urgentemente recuperar un espíritu de cuerpo en el lado positivo de lo que está sucediendo. Estamos viviendo frente a una pandemia y todas las gestiones del gobierno, todas, son duramente criticadas desde cualquier extremo, desde cualquier punto de vista, y son criticadas porque son criticadas con tanta fuerza que la gente que quiere hacer un comentario positivo a favor de una gestión del gobierno lo hace personalmente a través de un mensaje directo o una llamada telefónica porque no se anima a comunicar ese apoyo públicamente por temor a ser atacado por todo lo que está sucediendo en redes sociales ahora. Qué bien, qué buen diagnóstico. Bienvenida a la realidad, aterrizaje forzoso. Ahora, en esto último no porque me sienta aludido, me place decir que excepcionalmente es cierto, pero he felicitado muchas decisiones del gobierno, como la propuesta de la vicepresidenta en la lista, la terna, como su nominación, como la rectificación en el caso de Galápagos. Pero en verdad, ¿les da vergüenza apoyar lo poco positivo que haya o lo mucho positivo que haya, especialmente los empresarios, que han sido de los más favorecidos, que tienen representantes en el gabinete, y sin embargo todo está mal, todo es inconforme, nada sirve, nada funciona, etc.? Bienvenida a la realidad. Segundo punto, ¿cómo van a apelar a los mecanismos gratuitos que le da la ley de comunicación al gobierno para difundir mensajes educativos, como podría ser esto que usted reclama que no existe en verdad? Este espíritu de solidaridad que llama espíritu de cuerpo en el país. Estamos pasando una desgracia y nadie se une con el otro y todo el mundo pelea su parcela. La comunicación masiva, utilizando los instrumentos que da esa ley de comunicación con otras alternativas, no con el bodrio que hacía el gobierno anterior, puede ser una salida. ¿Ha pensado usted en esa opción? De hecho, es una tremenda salida. Quiero topar dos cosas que mencionaste, Carlos. Primero, y muy importante, aprovechando esto para difundir una parte importante de la ley de anticipo de impuesto a la renta. Acabas de mencionar a los empresarios que tienen representantes en el gabinete y que sobre todo lo importante es que si algo caracteriza a este gobierno es que ha sabido escuchar a la empresa privada para estructurar las leyes que van. Se firmó el decreto hace un par de días sobre el anticipo del impuesto a la renta y los primeros en protestar han sido los empresarios cuando olvidan que este gobierno fue quienes, escuchándolos a ellos, lo que hizo fue eliminar por ley y para siempre el pago del anticipo a la renta. Este es un escenario que está muy alejado de ser un escenario normal y por eso ha requerido de tomar medidas extremas en algún sentido, pero solamente a lo que quiero llegar es a esto para que se vea que los ataques que recibimos muchas veces son por falta de desconocimiento, que puede ser culpa nuestra también. Fíjate, voy a dar un ejemplo. Para una empresa que pertenece al grupo especial, lo que quiere decir que en el año 2019 hizo más de $5 millones de utilidades y que en el primer semestre del año 2020 no ha tenido pérdidas, esto es lo que representa el pago del anticipo al impuesto a la renta. Te voy a dar un ejemplo real de una de estas empresas, sin decir el nombre porque no podría, pero este es el ejemplo real, cifras reales. Total de ingresos en el primer semestre de este año, $223.521.448. La rentabilidad estimada es de 3.78%, lo cual se traduce en $8.439.758. La base para el anticipo, lo que quiere decir esa utilidad estimada, retirar el 15% que corresponde a trabajadores, es $1.793.448.
A eso le restas, retirado el 15% y calculado el 25%, que es el porcentaje que se paga de impuesto a la renta. Si a eso le reduces las retenciones de las que ya ha sido objeto esta empresa en el primer semestre, eso suma $876.279. Le corresponde pagar un anticipo de impuesto a la renta de $917.169, lo cual se traduce en el 0,41% de la utilidad versus el ingreso. No es una medida extrema, sí es una medida que afecta a la liquidez, porque así te quiten menos del 0,5% de la rentabilidad estimada, te está afectando a tu liquidez en algún sentido, pero tampoco es algo que vaya a poner en riesgo la cadena productiva, ni la cadena de pagos, ni la continuidad de una actividad económica. Pasando ese tema, Carlos, que quería aprovechar de tu audiencia para poder aclararlo, porque me ayudas a difundir el mensaje. De hecho, estoy muy agradecida por esta entrevista. Vamos al otro tema, los espacios gratuitos que tiene el gobierno en los medios de comunicación. A los que tenemos dos. Tenemos los espacios para cadenas nacionales, que en periodo de estado de excepción tenemos, me parece que son 10 minutos diarios en todos los medios de comunicación. Eso se está organizando la forma de utilizarlos, con mensajes más vale cortos pero que lleguen directo, y sobre todo van a ser relacionados con las medidas preventivas en relación a la prevención para la pandemia. Y en otro sentido tenemos también los espacios educativos. Esos son 1 hora diaria en todos los medios de comunicación a nivel nacional. A partir de que empezó la pandemia, el Ministerio de Educación tomó cargo absoluto de esos espacios. Ha hecho un esfuerzo muy, muy grande en transformar lo que se estaba haciendo con esos espacios para convertirlos en espacios en hora en las que el Ministerio puede impartir la comunicación virtual que debe darse en este sentido, porque los estudiantes no pueden asistir a clase y esa es la única vía de comunicación que tienen. Eso nos lleva a enfrentar otro problema, que es el de la conectividad. El del acceso a señales de internet, el del acceso a canales de televisión, no solamente eso, la posibilidad de que ciertas familias a nivel país tengan una televisión, tengan una computadora, una tablet, un teléfono inteligente a través del que puedan conectarse. Son varios problemas los que se van sumando, y ante la escuálida situación económica que atraviesa el país, se está haciendo muchísimos esfuerzos por tratar de solucionar. Siempre habrá un techo, siempre habrá un tope, pero mientras hagamos todo lo que está en nuestras manos para hacer llegar a ese tope y realmente sentir que hemos ejercido nuestras capacidades al máximo, pues esa es la intención. Yolanda tiene otras inquietudes para usted. Antes, un par de acotaciones breves nada más. Contenidos educativos pueden ser, y de hecho son, las campañas que vayan a emprender por educar a la gente sobre cómo enfrentar la pandemia y el coronavirus, de ley. Lo otro, yo he llamado la atención varios días ya, respecto a espacios que les da y reconoce a ustedes a él según la ley, porque tienen que difundir materiales culturales, autóctonos, que tienen que ver con las raíces y no sé qué cosas especiales le pusieron en la ley y en la Constitución. Y lo que difunden las radios es una porquería, hecho con la Universidad Salesiana, Politécnica Salesiana de Quito, que tiene elementos para hacer una cosa de verdadera calidad y que se desprestigia con esa porquería. Y los pasan, ¿saben a qué horas? 10, 10 y media de la noche, cuando casi nadie oye radio o radio FM. O 4 de la mañana, sí. Entonces, ¿quieren colaborar? Estamos en una emergencia. Cambien la producción, muy sencilla, hagan testimoniales, no hagan la super telenovela radial, o cambien de universidad para hacerles este favor, este convenio con AER, que supongo que es pagado, y las cientos de radios en este país tengan un poquito de vergüenza de su calidad, pues, y de sus emisiones, y no pongan esa vaina ahí por compromiso. Dos ideas, 6:48 más inquietudes tiene Yolanda Torres, y de paso vamos a hacer la entrevista en dos partes, porque el tema es demasiado importante. Ya la primera vez tuvimos 8 minutos 10 de estreno, esta cosa va a fondo y después haremos una mucho más larga. 6:48, Yolanda. Gracias, Carlos. Qué gusto saludar la caridad a través de este medio. Usted manifiesta permanentemente su frustración. ¿Cómo estás, Yolanda? Buenos días. No, encantada, Caridad. Le decía que usted manifiesta permanentemente una frustración ante la avalancha de fake news o noticias falsas en las redes sociales. Martín Pazares, de Cuatro Pelagatos, dio a conocer un informe del Parlamento británico que habla de la injerencia de los rusos en las redes sociales de los países de Occidente para crear el caos. Incluso identifica la participación de ellos en los hechos de octubre de 2019.
¿Ustedes han previsto esta posibilidad? ¿Tenemos la capacidad tecnológica como país para enfrentar esta guerra de desinformación? Hay una capacidad tecnológica para enfrentarla, lo que no hay es la capacidad económica para poder llevar a cabo un sistema que realmente depure todo lo que son trolls, todo lo que son mensajes maliciosos y todo lo que es fake news. Lamentablemente la ley aplica solamente para las empresas legalmente constituidas, para los medios de comunicación que, como ustedes salen, dan la cara, tienen un nombre, una imagen tras la pantalla y se dan a conocer abiertamente. Pero si tú ves todos esos fake news, no vienen de estas empresas a las que tú puedes salir y encontrar porque tienen un grupo, una dirección, un teléfono y un representante legal. Estas fake news surgen de sitios que no los ves venir. Y cuando logras bajar, nosotros no, pero las mismas redes internacionales como son Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, logran bajar estos ejércitos de troles que se encargan de esparcir fake news, se toman 3, 4, 5 días y vuelven a nacer con otros nombres. Si es que tú analizas, yo estuve viendo un informe el otro día que me llamó mucho la atención, Yolanda, porque analizas que hay 250 direcciones de Twitter, por ejemplo, que tienen el mismo seudónimo detrás y tienen el mismo IP detrás y tienen la misma dirección detrás. Entonces, evidentemente, esto es un fenómeno que no solamente sucede en Ecuador, sucede en el mundo entero y para las grandes redes de comunicación internacional, que si bien le paran bola a Ecuador, no somos ni Rusia ni Estados Unidos ni estamos metidos en un volumen de ese tipo. Sí nos paran bola, tengo que decir, sí atienden los pedidos. Pero fíjate, Yolanda, que más allá de eso, los fake news que a nosotros nos están matando son comentarios que surgen de nosotros mismos. Te voy a contar una anécdota también reservándome el nombre. La semana pasada, uno de estos servicios de inteligencia detectó que en un reportaje que se había escrito por parte de un periodista o de alguien que tiene una plataforma noticiosa que funciona en Ecuador, pero cuya sede está fuera del país, no estoy segura si en Canadá o Reino Unido, había utilizado una foto de algún miembro del gobierno y le mandó una advertencia diciéndole que esa foto tenía un copyright y que no la podía utilizar libremente y que tenía que bajar ese reportaje. Esta persona empezó a hacer lío en las redes y yo lo llamé por teléfono, tenía 2 o 3, fíjate mi ingenuidad, tenía yo 2 o 3 días en este cargo y lo llamé por teléfono, me presenté, saludamos muy cordialmente, los dos sabíamos quiénes éramos a pesar de no haber sido amigos. Y me dijo, Caridad, usted me llama por mi tweet de ayer. Y le dije, sí, pero le llamo a agradecer. Y hubo los típicos 4 segundos de silencio porque él no entendía, él pensó que yo llamaba a pelear. Y me dice agradecer. Le dije, sí, porque gracias a su tweet caigo en cuenta de que nosotros tenemos un mecanismo que detesta uso que podría llamarse fraudulento de material que tiene un copyright, que son derechos de autor y que hay que respetarlos. Pero le dije, mire, le quiero agradecer porque gracias a usted caí en cuenta de esto. Y recuerde que yo vengo del mismo lado de la calle que usted. Y que si por algo lucho es por la libertad de expresión. Y hay fotos que por más que tengan un copyright pertenecen a información pública, son de personajes públicos tomadas en eventos públicos. Así que le dije, le ofrezco que voy a averiguar cómo está funcionando este tema, porque no puede ser un proceso automático que el momento que detecte una foto pide que bajen el artículo. Tiene que haber una persona que esté detrás de ese proceso automático diciendo, este artículo hay que bajar, esta foto no se puede publicar, pero esta sí, y este artículo se deja arriba, por más que nos dé palo, ¿no es cierto? Eso es libertad de expresión. En ese sentido fue mi llamada. Media hora después de empezar los tweets, Caridad Vela, secretaria general de Comunicación de la República, ha ofrecido retirar todos los reclamos hechos a este medio de comunicación. Entonces, si tú ves el ataque viene de adentro, no te das cuenta por dónde viene. A ratos la frase esta de que estás durmiendo con el enemigo va tomando cada vez una realidad más grande y ahí es donde nosotros no nos damos cuenta el daño que estamos haciendo a nuestro país y a la audiencia. El momento que se tergiversa la información, estamos engañando, estamos mintiendo por intereses y ambiciones personales que no siempre son positivas y transparentes. Wow. Ahora, Caridad, eso es real life, esa es la vida, esa es la realidad que vivimos no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. Me parece esa actitud, sí, muy loable de ir atacando cada uno de los problemas cuando se los puede visualizar. Pero es un tema mucho más grande. Encima se nos viene una campaña electoral en donde es obvio que el objetivo principal de ataque y crítica va a ser el gobierno. Por otra parte, la lectura que se ha dado a este pedido
de bajar los contenidos de Historia EC, porque creo que estamos hablando de esa plataforma, sí ha recibido sectores que han sido muy críticos con la Dirección de Comunicación, con la Secretaría de Comunicación, en el sentido de que sienten que es innecesario y además que sí está yéndose contra la libertad de expresión. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que esas cosas, desde el plano personal, de que esas cosas no se puede hacer si es que es una foto de un personaje público, un personaje del gobierno, tomada en un evento público. Esa foto no puede tener un copyright porque un personaje público es un personaje público. Lo que no puedes es utilizar esa foto para manipularla y cambiarle el cuerpo o tomar a la persona que estaba, qué sé yo, en una reunión de gabinete y trasplantarla a una escena de playa o de fiesta o de lo que fuera. Eso no se puede hacer, ese es otro ni con personajes del gobierno ni con personas naturales, ¿no? Exacto, eso no se puede hacer. Pero más allá de eso, Yolanda, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Esas limitaciones y esas restricciones no deben suceder. La libertad de expresión implica eso. Lo que sí es que nosotros en algunos momentos confundimos libertad con libertinaje. ¿Dónde quedó la base del respeto al prójimo? Bueno, que nos quedamos con esa pregunta de Caridad Vela y seguimos con Carlos Vera desde Guayaquil. Nos vamos a responder la pregunta. Primero tenemos que hacer una pausa aquí, ok. ¿Cómo va a diferenciar el gobierno, su secretaria de Comunicación, libertad con libertinaje? Libertad con libertinaje, primera cosa. Segundo, yo quiero saber cuáles son los principios que dijo Caridad Vela que no va a traicionar. Yo no voy a traicionar, dijo ella, mis principios y mis creencias en esa función. Y después, ir al fondo de esta cuestión. Ella dice y habla de los ataques contra el gobierno. ¿Por qué se dan los ataques contra el gobierno? Y eso de que vienen desde adentro, es decir, de actores del país, no necesariamente de afuera. La naturaleza de todo gobierno es ser atacado, ¿ya? ¿Con qué? Es otra cosa. ¿Por quiénes y con qué elementos? Si esos ataques llegan a ser injustos o errados, revierten a favor inclusive del gobierno. Pero aquí tenemos que hacer una pausa para proseguir con la segunda parte de esta apasionante conversación con la secretaria de Comunicación, Caridad Vela. Son las 6:56, lo estamos poniendo a ustedes al tanto con el país y el mundo. Hemos roto nuestro esquema usual en buena hora, porque por eso tenemos un programa de larga duración. Cuando alguien, algo y alguien merece la pena más tiempo el que convencionalmente ocupa, se lo damos. Esto no es para tener 10 minutos y póngale la musiquita y siguiente. Esto no es una moledora de personajes. ¿Ya? Algún tiempo hice eso, ya no. En 3 minutos serán las 7 de la mañana. En 1 minuto van a ser las 7 de la mañana. Caridad, estamos de vuelta. Dejé planteadas algunas interrogantes. Empecemos por esa personal y ética que usted se planteó para saber cuánto va a durar y si va a tener conflicto con esta cuestión. ¿Ya? Voy a cumplir esta función sin traicionar a mis principios y mis creencias. ¿Cuáles son? La verdad, siempre por delante, Carlos. Cuando haya que salir a dar una noticia negativa, saldré a darla. Hay que poner el pecho a las balas. Cuando uno acepta este cargo, acepta una cantidad de cosas. Acepta críticas, acepta felicitaciones, acepta reconocimientos, acepta sobre todo la cantidad masiva de buena energía que he recibido de parte de la gente que tengo cerca. ¿Y usted va a determinar qué es la verdad y qué no es la verdad? Pues la que te dicta tu conciencia. La verdad no puede ser moldeada. La verdad, cuando uno trata de moldear la verdad o de adaptar la verdad, lo único que sucede es que se va generando una bola de nieve que crece a dimensiones exorbitantes. ¿No es mejor hablar de la verdad oficial, que es lo que le toca en su caso? Pues hay una verdad oficial que tendré que darla, sí, porque sale en algún sentido de un documento, de un decreto, de algo que está escrito. Eso es política. Pero si es que paralelamente me pides mi opinión, como en este caso de la libertad de expresión que comenté con Yolanda, te voy a dar mi opinión personal. Y si es que hay algún tema con el que yo no comulgue, pues habrá que decirlo abiertamente. Yo siempre he tenido una vena política a nivel de comentario, a nivel de estar enterada y de participar desde la pluma y el verbo. Tengo que aceptarlo, es la primera vez que estoy en cuerpo y alma metida en el tema, pero mi independencia la mantengo, Carlos, y dentro de eso pues comparto mis opiniones
en algún sentido comparto mis opiniones que son sumamente ingenuas y digo, ¿y por qué no se hace esto? Y cuando me explican el por qué no se hace esto, digo, vaya, tienen toda la razón. No, más que ingenuas, más que ingenuas son sanas. Más que ingenuas son sanas. Yo no le reconozco a usted ingenuidad. Otra cosa importante aquí. Veo en sus primeros 2 semanas que se ha dedicado más a informar usted de lo que hace el gobierno que hacer que el gobierno informe, que es el papel del secretario de Comunicación. Y eso es explicable porque hay una cantidad de ministros mudos. El de Ambiente no habla. El de Bienestar Social no habla. El de Trabajo no habla. Y cuando digo no hablan, no es que yo quiero que parle cualquier cosa, sino que tienen la obligación de informar al país de lo que están haciendo. Y no solo salir cuando se arma una crisis. Y vivir en el gobierno calladito hasta que no se metan conmigo. Y cuando se meten conmigo es cuando tengo que salir. ¿Cómo va a volver proactivo a esos funcionarios para la comunicación del gobierno? Pues principalmente yo creo que donde hay que ponerle mucho esfuerzo es a informar para evitar el que tengamos que reaccionar. Así es. El momento que uno sale oportunamente con la información, el tema de reacción se genera de otra forma. Básico. Y a los ministros tocará, Carlos, hay voceros que no paran de peregrinar por todos los medios de comunicación, como puede ser Juan Sebastián Roldán, María Paula Romo, Andrés Michelena, el mismo ministro de la CNCIT, que ahora está de presidente del COE, Agustín Albán, Richard Martínez, obviamente, porque a él le ha tocado la parte más dura de esta etapa. El de defensa, el canciller, sí. El de defensa, canciller... ¿Y los otros qué son? Pues los otros tendrán que salir a decir sus verdades y a respaldar sus decisiones. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Funcionar en ese sentido. ¿Cuándo? Carlos, el momento que usted quiera, si es que le es complicado, entiendo, también vengo recordando que vengo de ese lado de la vereda cuando yo quería conseguir una reunión con Caridad, no reclamo por mí, ¿ya? Es en general por el país. Y lo otro, perdóneme, usted tiene que ordenar, ¿ya? En comunicación, el secretario de Comunicación manda. Tienen ustedes que salir con cierta frecuencia en determinados temas y ser proactivos, no esperar que se les venga a la montaña. ¿No les gusta? Entonces váyanse. Exactamente, eso debería ser, cada uno tiene que ser responsable de sus actos y aquí hay que tener la posición clara de informar y de defender las políticas del gobierno y es responsabilidad de cada ministro hacerlo, eso lo tienen que hacer y lo van a tener que hacer. Y de reconocer los errores, cuando hay, el propio presidente ha salido más de una vez a decir, me equivoqué, disculpen. El propio presidente ha salido a disculparse de errores y a reconocer errores. Y hay una serie de infalibles que cuando se equivocan no dicen, esta decisión fue errada, la sacamos para atrás. Eso no puede seguir. Eso no puede seguir. Eso hay que cortarlo porque es de hombres de bien, es de gente de bien, es salir y decir, me equivoqué. Y voy a revertir esa equivocación con esta medida. Sobre todo que hay una cosa muy importante, Carlos. Los ministros, así como todo ser humano, debe entender que este tipo de conversaciones con los medios de comunicación son una retroalimentación bárbara para poder palpar más de cerca que no solamente hace falta pensar que uno está tomando la decisión política adecuada, sino que esa decisión política debe ser bien explicada y por lo tanto recibida de una forma positiva. Entonces, ¿usted va a mandar o va a pedir? Voy a empezar pidiendo, luego voy a empezar exigiendo y si es que pues no tengo la respuesta que necesito, siempre está el primer mandatario para apoyarme y dar la orden. Ya, Yolanda Torres tiene inquietudes adicionales en esta apasionante conversación con la secretaria de Comunicación sobre sus primeras impresiones, la política de comunicación, que piensa enfrentar los problemas que le han salido al paso y la manera en que planea sortearlos. 7:05, Yolanda. Efectivamente, apasionante conversación con Caridad Vera. ¿Qué pasó, Caridad, con los medios públicos oficiales? ¿Cuál es la situación actual? No es buena, la pregunta es muy buena, pero la situación de los medios públicos no es buena. Han pasado por un periodo largo, larguísimo, desde que se convirtieron en medios públicos, desde que fueron incautados. Ha habido un tema, te diría yo, de desprotección, de falta de manejo y de dirección, porque equivocadamente yo pienso que desde el gobierno anterior se intentó convertirlos en medios del gobierno, cuando en realidad lo que son medios de comunicación pública, entre esos canales de televisión, estaciones de radio, incluso periódicos, que podían haber continuado con su línea editorial, podían haber sido usados por el gobierno para dar informes, ruedas de prensa, profundizar, si una cadena nacional dura 3, 4 minutos, utilizar ese canal para profundizar en el tema, generando debates y generando opinión. Eso no se ha hecho.
Y obviamente siempre hay la respuesta de, sobre todo ahora, las empresas privadas que tienen como política de sostenibilidad no pautar en programas políticos y por lo tanto tampoco adherirse a canales que podrían tener un dueño que es el gobierno. Ese es uno de los retos que tengo y quisiera tener más tiempo para dedicarme a ello porque la verdad es que eso me apasiona. Nunca he estado en un medio de en un canal de televisión, peor haber manejado alguno de ellos, tal vez participando como invitada en consejos editoriales, sí, pero más allá de eso no. Y pienso que si es que dispondría de más tiempo, hacia allá enfocaría la gestión, porque esa parte es apasionante, esa parte de la comunicación es algo que me llama mucho la atención, sobre todo porque lo que me duele es que por una mala gestión haya que despedir a gente. Medios de comunicación que en su momento fueron rentables, ahora con las justas cierran el mes, y si bien hay que achicar el tamaño del Estado, eso no debería afectar a una empresa que está generando utilidades y que está dando de comer a gente. Pero dada la situación en este momento, pues no hay más opción que liquidar a una gran parte de empleados. Y por ejemplo, en TC Televisión y Gamavisión, que son canales del Estado, no se puede hacer mucho más que eso, no se puede vender porque los ex dueños han puesto un proceso de amparo constitucional donde nos tienen ahí entrampados en un entramado legal del que no podemos salir todavía y entonces no se puede hacer nada con esos medios de comunicación, lo cual también representa un tema a favor visto desde una óptica positiva, porque ahí está el reto, ponerlos a caminar y hacerlos rentables y poder contratar más gente en lugar de despedir gente. Realmente en la administración gubernamental anterior hubo un exceso de gula, se podría decir, por acaparar medios y a través de ellos hacer su propaganda oficial. Sin embargo, los medios públicos, sabemos, no deben verse simplemente por el hecho de estar administrados por el gobierno como que es de su propiedad, sino que es un servicio del poder ciudadano, ¿verdad? Me da mucha pena, por ejemplo, el caso del telégrafo, que bajo la dirección de Fernando Larenas realmente se abrió el espectro, no se veía como un periódico eminentemente oficial, sino que había cabida para otros temas y para discusiones y debates, etcétera, dentro, y una opinión mucho más abierta. Lo acaban de hacer por internet, simplemente, digital. ¿Esto no es ya la desaparición del telégrafo? ¿Por qué no de una vez ya eliminarlo? Porque tiene activos importantes que deberían ser aprovechados, Yolanda. El proceso de convertirlo en un medio de comunicación virtual sí es un paso que te lleva a pensar que la edición impresa va a dejar de existir y hacia allá es la tendencia mundial. Pero tampoco hay que desestimar los importantes equipos, toda la tecnología que se implementó para hacer que ese diario funcione. Y precisamente ayer en una conversación que tuve con el señor presidente, estuvimos pensando en cómo podemos reactivar. Tal vez un periódico diario, si tú ves el ancho de los periódicos, el número de páginas de los periódicos, hace 1 año, 2 años, 3 años y 5 años, tú vas a ver que son ahora bulímicos prácticamente, ¿no? Antes te llegaban 4, 5, 6 secciones de 18 a 20 páginas cada sección y ahora pues la bulimia y la anorexia los ha atacado porque cada vez la gente prefiere menos desperdiciar papel, generar esa basura, y prefieren leer las noticias en el celular mientras están en el transporte a sus oficinas o en su momento de almuerzo y no cargar con todo este papel. Sin embargo, sí hay cosas que se pueden hacer con una imprenta montada con la categoría que tiene montado ese medio de comunicación y hacia allá también habrá muchos esfuerzos. El tiempo es corto y hay muchísimo por hacer. Yo te soy muy honesta y te digo que en ese sentido me sentiría bien si puedo terminar mi gestión dejando estructurado un camino para que el telégrafo y los equipos que tiene el telégrafo, quitándonos ya el concepto de un periódico diario, pero para que esos equipos sean utilizados de una manera que sea productiva para la sociedad. Siempre en el ámbito informativo, porque no dejamos de hablar de un medio de comunicación, pero también se puede dar otros usos, como podría ser el educativo e incluso el comercial. Por mi parte, gracias, Caridad. Carlos Vera, con usted. Gracias, Yolanda. Por mi parte, una cuestión más, que decía yo hace un rato, nos lleva al fondo del tema. Usted se queja de los ataques al gobierno. Yo hace un rato, o se sorprende, y sobre todo ha puesto énfasis en que vienen de dentro. Yo decía hace un rato que esa es la naturaleza de todo gobierno, ser atacado. Pero este gobierno es atacado más allá de lo que merece y a veces en desproporción con relación al gobierno anterior. Ayer se lo dije a Roberto Gómez cuando
En cambio se extrañó de lo contrario, y yo me di por aludido, porque no estoy acostumbrado a hacerme loto, para no usar delante de una dama un término mucho más grueso. Él decía, el asambleísta Roberto Gómez de Creo, que le extraña que actores y medios que eran extremadamente críticos del gobierno anterior no lo seamos, sin referirse a mí, pero yo digo no lo seamos, de este. Y yo le explicaba por qué en mi caso, que la diferencia es enorme entre el otro y este, aunque este ha caído en casos de corrupción que son insoportables por las circunstancias que se dieron, más que por la frecuencia y el monto. Entonces, hasta ahora, ¿puede usted ubicar la razón de los ataques descomunales ciertamente a este gobierno y eliminar la causa de esos ataques, a pesar de lo cual seguramente sigan, pero sin base? Cuando hay ataques, porque durante este gobierno, 2018-2019, por ejemplo, se batió un récord de emisión de carnets de discapacidad, 1.300 en el 2018, 2.700, algo así en el 2019. Los ataques no son porque se le ocurre a alguien, sino por cosas como esta. Entonces, ¿pueden hacer algo por reconocer por qué los ataques y desactivar la bomba? Carlos, yo soy la primera en llegar a decir, mire cómo nos están atacando hoy y nos merecemos el ataque. El caso que tú acabas de dar es tal vez el más emblemático y podríamos utilizarlo para ejemplificar esto. Sí, es impensable que esto de los carnets para personas con discapacidad suceda y soñar con que no van a atacar al gobierno. El gobierno tiene su responsabilidad en eso. Lo que también hay que entender es que de parte del Ejecutivo no se puede poner un policía en cada entidad pública para que controle lo que está sucediendo. Ya, pero entonces ataquen la causa, no solamente se quejen. Lo que sí se puede hacer a nivel gobierno, es decir, es volar las cabezas en la parte que le compete. Caridad, el ministro de Salud dijo que había futbolistas con carnets de discapacitados. Hasta hoy no dan un nombre. Caridad, el gobierno dijo que habían 50 vehículos identificados de gente que no los debía tener por discapacidad. Hasta ahora no los han retirado. Eso le corresponde al Ejecutivo. Están en proceso, Carlos. Uno no puede llegar y decir, señor, su carro fue comprado de esta forma y me lo entrega. Le quito la llave, le quito el carro y me lo llevo. Hay un proceso que hay que seguir y dentro de esos procesos hay una cantidad de dolores de cabeza también porque todo se va demorando. Carlos, en ese saco hay asambleístas con carnet de discapacidad, pero la culpa la tiene el gobierno. La conclusión suya es, ¿estamos haciendo todo bien, pues no nos comprenden? No, de ninguna manera, no estamos haciendo todo bien porque si es que lo estuviéramos haciendo y si es que en el gobierno hubiese solamente gente honesta, leal, que está dedicada a trabajar por la dignidad de su familia y por los ingresos para alimentar a sus hijos, esto no estaría sucediendo. En donde estamos muy mal desde el gobierno y desde los 17 millones de ecuatorianos es que hemos confundido la necesidad de trabajar para vivir con algún elemento paralelo que circula por ahí que dice, no, yo trabajo para hacerme rico. Entonces no trabajo por un sueldo, yo trabajo por los beneficios que pueda obtener de ese cargo que me están entregando. Gracias. Estamos viendo como sociedad, Carlos, y el gobierno en este sentido tiene que actuar de una manera mucho más rápida, mucho más diligente, porque es nuestra responsabilidad. Si es que queremos dejar nuestro nombre como deberíamos dejarlo después de 10 meses, es nuestra obligación verificar que esos procesos culminen lo más pronto posible. Gracias por su tiempo, sus aclaraciones y sus precisiones. Seguiremos con más cuando podamos estar en el sede e interactuar con mayor intensidad de la que hemos hecho ahora y con un enorme aporte para comprender los dilemas de la Secretaria de Comunicación, los planes que tiene y los obstáculos que enfrenta. Son las 7:15.